Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Colmex. El día de hoy tenemos una invitada y amiga muy especial. Ella es Daniela Lechuga Herrero y es maestra en Historia Moderna y Contemporánea. Y vamos a platicar de los juegos infantiles de ayer y hoy. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Elías. Bueno, Dani, para comenzar, ¿nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria? Sí, claro. Bueno, yo soy originaria de Tulancingo y estudié Historia en la UNAM. Y después comencé la aventura de estudiar la maestría en Historia Moderna y Contemporánea. Y bueno, ya obtuve el grado y siempre me he abocado a estudiar la historia social de los niños, ¿no? Justo como porque me preocupaba mucho que yo cuando me enfrentaba a los textos históricos de repente no encontraba a otros sujetos, ¿no? Casi todos ubicamos la historia oficial, ¿no? La de los grandes personajes y de las grandes hazañas. De los vencedores. Exacto, y de los vencedores. Entonces, poco a poco la perspectiva de la historia social fue abriendo el panorama hacia otras personas que normalmente no aparecían. Okay. De ahí que surgió el acercamiento a la historia de los niños, ¿no? En la primera tesis estudié a los niños de Morelia, que son el primer grupo de exiliados de la Guerra Civil Española. Fueron un grupo de 500, como 60 niños que llegaron y junto a ellos estaba mi abuela. Entonces como que de ahí empezó la conexión. Y bueno, ahora en la tesis de maestría lo que quise es analizar una mayor cantidad de niños y enfocarme a otros temas que dentro de la historia de la infancia no se habían estudiado normalmente. Generalmente se estudiaba a los niños en las escuelas o en los centros de reclusión para los niños pobres, por ejemplo, pero yo también me preguntaba, bueno, ¿y qué hacían los niños cuando no estaban en la escuela o cuando no estaban en casa? ¿Qué hacían en el espacio público, no? ¿Cómo se divertían? Tu tema de investigación está abocado a los niños, sí. A su interacción con el entorno, con el ambiente o a cómo jugaban ellos. ¿Cuál es el tema de tu investigación? Sobre todo traté de jugar con la conexión entre los niños y el espacio urbano. Eso fue lo más importante. Entonces, y de ahí ya surgió el tema de la recreación, ¿no? O de la diversión. Lo que trataba de entender era cómo los niños se habían movido por la ciudad a inicios del siglo XX. ¿Cómo la percibían? ¿Cómo la percibían? ¿Cómo la vivían? Porque finalmente había un proyecto de Estado para los niños ya en el siglo XX y sobre todo en México después de la Revolución, donde se buscaba crear una nueva nación, ¿no? Y un nuevo proyecto de país. Entonces ya la atención a los niños era muchísima, porque trataban de crear pues nuevos ciudadanos que cumplieran como con los estándares que se estaba esperando de ellos. Pero yo lo que empecé a preguntarme es, bueno, sí, quizá había una expectativa por parte del Estado, pero ¿cómo realmente lo vivieron los niños? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se movían por la ciudad? ¿Realmente fueron a los lugares que el Estado diseñaba para ellos? Y de ahí surgió. Bueno, el Estado, por ejemplo, es muy largo de contar, pero el Estado, sobre todo, lo que yo descubrí para el siglo XX es que se enfocó a cuidar el tema de la educación, de la higiene, y de repente apareció la recreación como otra forma en la que el Estado buscaba crear estas nuevas ciudadanías de las que hablo. Okay. O sea, si estoy entendiendo, hasta ese punto de la historia, los niños se convierten en sujetos de derecho. Antes de eso, no. Sí, como tal se puede decir que sí. Ya a finales del siglo XIX empieza a haber ciertos intentos, ¿no? Pero en el caso de México también tenemos que pensar que el siglo XIX es bastante caótico. Inclusive el Estado todavía no está encontrando su forma definitiva, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, ya hay un poco más de conexión con la ruptura que implica la Revolución Mexicana, ¿no? Okay. Pero en particular el Estado, por ejemplo, lo que yo vi para la capital del país es que implementó ciertos espacios, ciertos lugares en la ciudad para que los niños tuvieran atención, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue mapear muchos lugares. En primer término, lo que descubrí a través de un documento en particular es que se crearon centros de vacuna, centros de higiene infantil, escuelas para cuidar a los niños, que eran escuelas pero un poco más guarderías, ¿no? Es decir,
contenían a los niños en lo que las madres trabajadoras podían acudir a realizar sus labores. También existieron centros cívicos, ¿no? Y recreativos donde, por ejemplo, podían escuchar conferencias y demás, que si bien no estaban enfocadas a los niños, sí estaban enfocadas a los sectores populares. Entonces lo que yo quise ver ahí es que justamente el Estado no solo desde el discurso estaba diciendo que ya estaba enfocado a los niños, sino que materialmente y con un aparato burocrático, por ejemplo, con las trabajadoras sociales o con las enfermeras, echó a andar todo un proyecto para atender a los menores. Toda la maquinaria. Exacto. Para hacer ver que los niños ya eran importantes. Sí, claramente probablemente lo exagero un poco porque es un tema que me interesa, ¿no? Y el Estado también tenía otras prioridades, o sea, los niños tampoco no eran la prioridad máxima del Estado, ¿no? Claro, pero por lo menos ya aparecían, y ya aparecían materialmente, inclusive para empresarios, para publicistas, que empezaron a diseñar otros lugares, ahora sí, de diversión para los niños, como las jugueterías. Oye, y hablando de eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se divertían? Lo dices muy bien, terminaba una revolución. Sí. Y entonces, pues muchos niños revolucionarios, ¿cómo se divertían? ¿Cuál era su momento de ocio? ¿Y cuál es la diferencia de ahora? Sí hay una diferencia. Claro. Pues sobre todo es importante que el ritmo de vida de los niños, como es ahora, sí estaba marcado por la escuela, ¿no? Esa quizá no es una gran diferencia. Para ese entonces ya el Estado, si bien no había logrado cubrir por completo el ámbito escolar en los menores. Como la cobertura universal. Sí, exacto. Finalmente ya en la Constitución pensemos que en 1917 ya había quedado asentado que la educación tenía que ser laica por un lado y obligatoria también, ¿no? Y gratuita. Entonces era importante, digamos que no se había logrado de un día para otro que ya todos los niños estuvieran en la escuela. Todavía en ese momento sí se está batallando mucho para que vayan a la escuela, inclusive se lanzan una especie de campañas para que los vecinos digan si los padres no están llevando a los niños a la escuela, ¿no? Pero para el caso de los niños de clase media, sí hay una presencia como mucho más, pues se podría llamar natural en la escuela, ¿no? Y entonces el ritmo de vida de estos niños que yo entrevisté, sí estaba marcado por ese ritmo. Y durante las tardes tenían tiempo de recrearse, ¿no? De diversas formas. La diferencia principal que yo encuentro en la forma en la que se divertían antes y se divertían ahora tiene que ver con el acceso al espacio público. Sí, los niños en ese momento, quizá en provincia... ¿El espacio público son los parques? El espacio público es una categoría difícil de definir, pero básicamente, por ejemplo, yo la tomé en cuenta como un lugar en el que puedes tener encuentro con otras personas, ¿no? Podría entenderse como la calle y ciertos espacios, justo como decías, como los parques, por ejemplo. Quizá en provincia no lo vemos tanto, porque yo creciendo en los 90 todavía tuve acceso a jugar en la calle. Claro, a salir a andar en bici con los amigos, a jugar, echar, ¿cómo se llama? No sé, sí, a jugar fútbol, a vivir y además a conocer a otros niños que no tenían que ver necesariamente con tu familia, y eso era muy interesante. Pero hoy en día yo sé que sí hace mucho más eco que los niños ya no pueden salir a jugar a la bicicleta. Además de la situación en la que estamos viviendo. Sí, por supuesto, o sea, me estoy olvidando un poco de la pandemia, ¿no? Que no podemos salir, pero el tema de la violencia, por ejemplo, el tema de los ritmos, inclusive de los padres de familia, ha cambiado, ¿no? Y en espacios como en la Ciudad de México, pues son muy pocos los barrios que todavía siguen conservando ese tejido y esa vida social en donde los niños pueden circular, ¿no? Y a pesar de que existían muchos discursos para la época, regresándome otra vez a inicios del siglo XX, existían muchos discursos que buscaban inmovilizar a los niños, o sea. ¿Por qué? O sea, le metían miedo a los papás, básicamente. En los periódicos que yo revisé aparecían muchas notas de secuestros de niños atropellados, porque tenemos que imaginarnos que es una época en la que se está introduciendo apenas el automóvil, ¿no? Entonces tampoco era un artículo con el que la gente estuviera muy acostumbrada a convivir. Sí, y en la prensa... No se paraban, se aventaban. Pues no sé si así, tanto así. No se aventaban, pero digo, más bien no sabíamos que teníamos que detenernos, si estamos viendo. Claro.
O sea, finalmente tiene que haber un proceso de aprendizaje con lo que hay al exterior, ¿no? Entonces, bueno, eso le daba muchísimo miedo a los papás, lo cual pues es comprensible. Pero cuando yo me acerqué a los entrevistados, que en el momento en que los entrevisté tenían como 90, 80 años, y les preguntaba, bueno, ¿y ustedes tenían miedo cuando salían a la calle? ¿Había algo en particular que les daba miedo? ¿O algún personaje en la calle? Y en general lo que me decían, no. O sea, no me daba miedo. Finalmente, pues el tejido en el que se movían en su barrio, porque tienen como mucho esa noción del barrio, era muy segura y era muy nutritiva, ¿no? No solo los padres, sino que todos los vecinos, por ejemplo, hasta los dependientes de los comercios siempre estaban atentos a ellos, ¿no? Sí, y se ha perdido, lo mencionas muy bien, pues generaciones más atrás que conocen al vecino, conocen a fulanito, conocen entre todos, ¿no? En el barrio. Sí. Yo no conozco a mis vecinos, o sea, yo no sé cómo se llaman mis vecinos, y a pesar de que pues llevo ahí viviendo 20 años, no tengo esa interacción, y es precisamente por lo que mencionas, el tejido se va fracturando, como que se va haciendo más delgado. Entonces eso sí es importante mencionarlo. Sí. Bueno, ¿existe alguna diferencia hablando del tejido, entre la relación de los niños antes, entre ellos y ahorita? Yo creo que sí, justo, además, bueno, es evidente que la infancia no es como una sola, sino que hay diferentes experiencias infantiles. Claro. Entonces sí hay una diferencia radical entre los niños dependiendo de la clase social en la que se mueven, ¿no? Los niños de clase media, de clase alta, generalmente parece ser que, por lo que yo he investigado, tienen círculos más cerrados de convivencia, ¿no? Y los niños de clases más pobres o clases populares, sobre todo a inicios del siglo XX, pues evidentemente tenían que trabajar muchas veces en la calle y también ahí divertirse y también ahí dormir. Entonces su tejido social era pues más nutrido, ¿no? Finalmente la familia era una concepción completamente distinta. Inclusive tendríamos que pensar que a inicios del siglo XX, o sea, como que ya hacia la década de los 40, 50, ya se va consolidando más el modelo familiar que conocemos hoy en día, ¿no? Que es el modelo tradicional, convencional. Sí, la familia nuclear, por ejemplo, ¿no? Ya hasta como a los 60 con las campañas de planificación, y no sé si en los 60 en particular, sino posteriormente, pues ya las familias empiezan a ser más reducidas, ¿no? Quizá papá, mamá y 2 hijos. En ese momento todavía son familias un poco más extendidas. De repente vivían los niños, por las entrevistas que realicé, pues viven papá, mamá, pero también los abuelos, o de repente las tías, o de repente llega una prima de algún otro lugar o algo así, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado, ahora somos menos claro, en casa. Todo cambia, incluso cambia pues la forma en la que jugamos, la forma en la que jugábamos, la forma en la que juegan ahora los niños es diferente. Pues yo sí llegué a jugar con canicas, llegué a jugar cascarita en la calle. ¿Qué jugaban los niños en la época en la que investigaste? ¿Qué jugaban ellos? Jugaban fútbol, por ejemplo, ¿no? Ahora nos parece natural jugar fútbol, pero en ese momento, a inicios del siglo XX, apenas se están introduciendo los equipos de fútbol como ya más profesionales, ¿no? Entonces, de repente también los futbolistas ya empiezan a ser los héroes de los niños. Entonces jugaban cascarita en la calle, muchos de los varones. También canicas jugaban un montón. O sea que esos juegos perduraron. Sí, claro. Desde ahí hasta ahora. Sí, yo no he hecho un rastreo como más atrás, pero me suena que, por ejemplo, el caso del fútbol quizá no, pero puedo pensar que las canicas o la matatena sí tendrían alguna tradición más antigua, ¿no? O las rondas o este tipo de juegos como con cantos. Yo pienso que son más antiguos, pero no he hecho una investigación específicamente de eso en otra temporalidad. En el caso de las niñas, jugaban mucho a las muñecas, a la cocinita, esos juegos que sí las dejaban todavía mucho más en la casa, ¿no? A diferencia de los niños que exploraban más las calles de la ciudad. Eso me da curiosidad porque utilizando el juego para poner un rol
sea, la niña tiene que jugar a la comidita, a la mamá, a la casa, y bueno, desde pequeño se va insertando la idea de que ese es su rol. Eso Sí. está interesante. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que desde la psicología seguro ya tienen mucho más avance de cómo actúa el juego como constructor del rol de género, ¿no? Pero yo desde la historia justo lo vi a partir de casos concretos y de experiencias de vida, que eso es como lo que busca mucho el historiador, ¿no? El caso concreto, el dato, la fuente. Y a partir de esos testimonios de los niños y de las niñas, sí me di cuenta que existe una gran diferencia y que inclusive se miraba a las niñas con mucha más exposición. O sea, si circulaban en el espacio público, pues estaban en mayor riesgo. Y me resuena, quizá eso no ha cambiado demasiado con muchas de las cosas que hemos visto hoy en día y de cómo, sobre todo en la capital, creo, en provincias está todavía un poco más tranquilo, pero en la capital de repente el acoso en el metro y eso es bastante fuerte. Entonces, pues, se podría entender un poco ese temor de los padres. Sin embargo, las propias niñas me contaban que tampoco es que estuvieran, bueno, niñas y mujeres adultas cuando las entrevisté, pero bueno, son niñas en mi mente. Tampoco es que se quedaran relegadas en su casa y demás, ¿no? O sea, sí encontraban formas de salir con sus primos y sus amigos a divertirse en el espacio público. Sin embargo, sí hay una diferencia que no se puede negar en la historia de vida de un niño y una niña a inicios del siglo XX, ¿no? Y los niños, por ejemplo, tenían oportunidad de ir como más allá del barrio, ¿no? Como pasar la frontera. Exacto, el barrio es este espacio que siempre articuló la experiencia de los menores, pero las aventuras de los niños implicaban ir a los ríos cercanos. O sea, es importante decir que la Ciudad de México, el gran monstruo urbano que conocemos hoy en día, para ese entonces todavía no era lo que conocemos, ¿no? Muchos de las colonias y demás todavía estaban llenas de ríos, de pastizales, de montañas, pues todos estos ríos que son calles, pero que tienen nombre de río, eran ríos literalmente, ¿no? Río Churubusco, Río Magdalena. Entonces era una experiencia muy, muy divertida, ¿no? Según la narran. Iban más allá, se colgaban de las lianas y se aventaban a los ríos, corrían, exploraban, se iban de mosca, ¿no? Creo que eso es un término que sí se conoce todavía. Irse de mosca es treparse en los camiones. Ah, ok. ¿No? O en el tranvía, por ejemplo, ¿no? Pescarse. Hay muchas fotografías. Se pescan y hay un montón de niños ahí colgados. Pero según yo todavía lo he escuchado como para los 70 o así, que algunos niños lo hacían pues para no pagar el pasaje, evidentemente. Y de repente el chofer, si era buena onda, pues los dejaba quedarse, ¿no? Pero quizá otro se bajaba y los regañaba muchísimo. Entonces ese tipo de cosas sí son bien diferentes entre niños y niñas. Claro. Oye, ¿y qué otras cosas han cambiado? Además, ¿han cambiado los juguetes? Claro que han cambiado los juguetes. ¿Han cambiado la forma de jugar? ¿Han cambiado los dulces? ¿Han cambiado? ¿Qué más ha cambiado? Sí. Yo ya conocí los dulces radioactivos. En ese entonces los niños jugaban, yo ponía el otro día el ejemplo de los Drakis, ¿no? Que me fascinaban y que eran como estos colmillitos de chile, no sé si te acuerdas, y te los ponías aquí para jugar, pero además habían a chile, pero como a limón también, pero como a 1000 cosas que en realidad no te quedaba claro, pero eran fascinantes. Y bueno, los niños de aquel entonces comían muchos recortes de caramelo, que yo entiendo que son como cuando están haciendo un caramelo caro, lo que queda de ahí lo vendían en las dulcerías. Entonces uno de mis testimoniantes me contaba que para ir al cine pasaban por recortes de caramelo y ya se iban al cine, ¿no? O en las tardes pasaban a venderles azucarillos, que pues es azúcar básicamente como en un conito, ¿no? Y eso era lo que comían, o algodones de azúcar también. Comían mucho. Sin embargo, yo por las fuentes, los historiadores trabajamos con base a las fuentes y la fuente no, pues no te dice eso, difícilmente tú puedes sacar una conclusión, ¿no? Y entonces yo no encontré tanta información en la prensa que más allá de las historias
de la historia oral, que fue como el centro de mi investigación. La prensa, hice una revisión de muchísimos años de periódicos como El Universal, El Excelsior, pues no aparecen tantas dulcerías, ¿no? Y yo también quería trazarlas en un mapa, porque justo lo que hice fue ubicar en el mapa pues las jugueterías, los cines, los teatros, para saber más o menos si en realidad se estaba transformando la ciudad o no, para dar visibilidad a los niños. Entonces no hay tanta información al respecto, pero lo que dicen los sujetos y las sujetas a las que entrevisté sí eran un poco esos dulces. Y los juguetes, pues los juguetes más cotizados eran las bicicletas, ¿no? Que eran las más caras además. Los patines. Ya existían las pelotitas, que eran los juguetes más baratos, las pelotas de hule. Y de ahí había una gran variedad, hasta aeroplanos para armar, ¿no? Creo que había una gran tendencia a hacer juguetes para armar, muñecas. Y también en prensa, por ejemplo, saqué otro pequeño artículo en donde hablo de los soldaditos y de las muñecas de recortar, ¿no? Que a mí todavía me tocó. Sí, sí lo leí. Pero ahí aparecían en los periódicos, ¿no? Entonces, la sección, el suplemento dominical era la sección de los niños, ¿no? En diferentes periódicos. Entonces aparecían historietas, cómics, de repente concursos para que pudieran ir al cine, o estas muñecas para recortar. Entonces sí, es claramente que ya están ahí presentes los menores. Empezaba a haber una transformación, lo dices Sí. muy bien, una adecuación para que ellos pudieran vivir la ciudad de otra forma. Sí, y para ser niños, porque esa noción también, esa noción que la estudiamos los historiadores de la infancia, no se puede dar la infancia así como por sentado. Quizá para nosotros ahora es muy claro qué es ser niño, pero se tiene que pensar que muy probablemente en esa época, y más en el siglo XVIII, XIX, a los 12 años los niños ya eran adultos muy probablemente, ¿no? Ya se casaban y trabajaban. El siglo XX también empieza a generar una nueva idea de los niños, ¿no? Del niño consumidor, del niño que tiene que ser protegido, ya sea por sus padres o por el Estado. Los niños que conocemos hoy en día, ¿no? O que tienes oportunidad de ir a la escuela, pero que tienes oportunidad de divertirte también. Y esa experiencia la damos por sentado, pero no siempre era así, ¿no? Claro, porque ya nacimos con eso. Sí, para nosotros es muy natural. Sí. Él es niño y él no es niño. Pero esa es una construcción que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Claro, y en casa nos dicen, cuando eres niño, pues tu trabajo es estudiar. Claro. Tu trabajo es abocarte a eso. Sin embargo, sí hay mucha diferencia, hay muchas desigualdades todavía, sí. Y niños que deberían de estar estudiando, pero están trabajando. Sí, a eso iba, ¿no? Que quizá para nosotros en nuestro entorno, pero ser niño en una parte más lejana de la urbanización, por ejemplo, en los espacios rurales, no es la misma experiencia que ser un niño de una ciudad hoy en día, ¿no? Muchos niños o se tienen que trasladar grandes distancias para ir a la escuela. Y bueno, ni qué decir de la circunstancia en la que se encuentran hoy en día con el trabajo a distancia. Sí, son mil infancias, en realidad. Pues muy interesante lo que platicamos, Dani. Estudiar la historia es muy importante, estudiarla para entender nuestro presente. Pero yo siempre he tenido una duda. He escuchado el término historiografía, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre historia e historiografía? Pues la historiografía es la escritura de la historia, ¿no? Es lo que hacemos los historiadores. De repente pensamos que la historia está ahí en los libros inamovible, ¿no? Y que porque está en un texto ya no podemos cuestionarla o ya no podemos entenderla de otra forma, ¿no? Okay. De ahí que, por ejemplo, la historia con mayúscula, es decir, la disciplina histórica o la historia de las grandes hazañas, como empezaba a contarles, es diferente de las historias con minúscula, ¿no? Y las historias con minúscula son 1000 interpretaciones. Es como la narración. Sí, son muchas narrativas o son muchas memorias o son... Okay. Y la historiografía es lo que hacemos nosotros, los historiadores, ¿no? Que es hacerle preguntas al pasado y encontrar a través de distintas fuentes nueva información que nos hace replantearnos lo que está en esos libros de historia, ¿no? Entonces, eso es la historiografía y la importancia que tiene es que, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro es una cosa estática, ¿no? Entonces, es importante, la historia en realidad se hace desde el presente y eso es muy extraño, pero
lo que hacemos los historiadores todos los días y lo que vivimos en la cotidianidad con nuestras familias, lo que vemos en la realidad social, política, nos inspira a hacer preguntas que solo pueden ser respondidas en el pasado. ¿Te imaginas que fuéramos sujetos que no tienen memoria? Es decir, que no sé si hay un libro, así que ahora no recuerdo. Pero bueno, el punto es que no supiéramos que hubo una revolución antes o que qué hicieron nuestros abuelos. Sería como movernos en un terreno bien extraño, ¿no? La historia siempre nos da como el camino trazado y nos ayuda a sentirnos ubicados, ¿no? Y relacionados. Somos sujetos históricos. Todos estamos tocados por la historia, a pesar de que vivimos nuestra vida cotidiana y no, estoy segura de que no uno se sienta un día y dice, ay, ok, a mí cómo me está tocando la historia en este momento, ¿no? Pero sí es importante hacer esos ejercicios de reflexión de cómo estoy vinculado con el mundo, con el mundo social. Dice Silvia Rivera Cusicanqui que nosotros tenemos que caminar hacia el futuro, pero viendo el pasado. Claro. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es bien importante que sepamos de dónde venimos para saber a dónde vamos a estar. Sí. Sí, no sé si para repetirla o para no repetirla, porque hemos repetido un montón de cosas. De repente, no se acaban ciertos temas, pero sí es esencial que tengamos esa conciencia para tomar decisiones más asertivas, ¿no? Como sociedad. Sí. Y de repente la historia también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, porque no es que la historia sea como ese ámbito político lejano, ¿no? La historia y la política hoy en día intervienen en nuestras vidas privadas y nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, pues yo como buena historiadora siento que la historia todo el tiempo nos envuelve, ¿no? En cómo nos movemos, nos vestimos, pero si hacemos estos códigos, todo esto que vemos tiene una explicación histórica. Muchísimas gracias, Dani. A ti, Muchísimas Elías. gracias. Pues gracias a todo el auditorio, muy interesante, y espero que pues regreses pronto. Sí, me encantaría. Muchas gracias.